Los que se fueron ya no construyen Cuba. Más de un cuarto de millón de cubanos abandonaron la isla el año pasado y la inmensa mayoría eran jóvenes y no pocos de ellos con mucha instrucción. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Un simple paseo por La Habana a riesgo de una fractura de tobillo en un bache de la acera o una de cráneo por un pedazo de balcón con puntería basta para intuir cómo está la capital física del país. Calles, fábricas, máquinas se desmoronan de pobreza. Cuba se está cayendo a pedazos. Pero también Cuba se está yendo a pedazos, como si cachos de la isla se desprendieran para flotar hacia las costas más fértiles. Más de un cuarto de millón de cubanos abandonaron la isla el año pasado. La inmensa mayoría eran jóvenes de un país envejecido y no pocos con mucha instrucción sembrada en ellos. Desilusión, nulas perspectivas laborales y personales, miserias. Las razones por las que los profesionales abandonan Cuba son incontables. La revolución se está quedando sin arcilla fundamental de nuestra obra. Si hace años perdió el corazón de la juventud, ahora está perdiendo los cerebros. Aunque el drenaje de profesionales hacia lugares de alto desarrollo es un fenómeno universal, en Cuba se agudiza porque, desde el comienzo mismo de la revolución, y comparando a otras emigraciones, en la cubana hay una sobrerepresentación de profesionales y personas altamente calificadas entre los que se van. Aquí emigran con más frecuencia las capas medias y altas de la sociedad, precisamente las más instruidas. Si al principio de la revolución se iba el capital humano por la agresividad del nuevo régimen y el robo generalizado de los frutos del trabajo de esos profesionales, hoy la descapitalización humana, más que nada, se debe a las consecuencias miserables de aquellas medidas políticas que, para contener el poder entre unos pocos, pusieron al país en una senda de desincentivos a la creación de riquezas. Y no compensan las remesas que llegan la partida del capital humano que se va, que se lo preguntan las madres que despiden a sus hijos, pues la concentración de profesionales de la diáspora cubana la convierte en una de las más prósperas, y ello se refiere en el volumen de envío de remesas a Cuba. Ese dinero se licúa en consumo, no en una inversión ni en crecimiento, pues la falta de un mercado de capitales, la historia del castrismo dificultan demasiado transformar esos recursos en algo más productivo. Mientras muchos profesionales de Perú, Chile, Brasil, Guyana emigran hacia Canadá o los Estados Unidos, los profesionales de Cuba emigran hacia el norte, pero también hacia Perú, a cubrir los puestos de los nacionales que abandonan, mientras en Cuba los puestos se cubren acelerando y aumentando la formación de especialistas, lo cual solo puede hacer bajando la calidad de los mismos. El plan de maestros emergentes enterró la educación comenzando este siglo. Los médicos emergentes de hoy están acabando con lo que queda de esa supuesta potencia médica. Las columnas agrietadas que sostienen los portales de la calzada de 10 de octubre son menos amenazantes que la absoluta falta de educación cívica que 64 años de hipocresía y adoctrinamiento, más la rotura de los canales de transmisión de la educación formal, familia, religión, fraternidades, han engendrado en una sociedad ahora sin valores ni respeto. El todo es de todos. La irresponsabilidad que genera la ausencia de libertad de un Estado omnipresente ha conformado una sociedad soez, con pésima actitud laboral. La calidad y la cantidad de capital humano, conocimientos, habilidades, destrezas para desarrollar una actividad específica ha caído a niveles que ponen en riesgo un futuro desarrollo de la isla, que dependerá de que, una vez superada esa etapa totalitaria, atraiga a miles de profesionales que regresen con experiencia y hábitos de trabajos más afines con la prosperidad. Aunque el mismísimo padre de la economía moderna, Adam Smith, ya refería al capital humano, es en los años 50, con el estudio de Schutz y Becker, que se acepta que las personas bien formadas y con valores adecuados son el recurso crítico de cualquier organización productiva. Fidel Castro demostraba comprender ese principio cuando afirmaba que el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia,
Sin embargo, hizo que el futuro del país quedara en manos de los que prosperan comprando cualquier pedacito de oro o vendiendo cualquier pedacito de moral. Siguiendo con las noticias, el cierre de la frontera de Estados Unidos provocará otro incremento en la salida de balseros cubanos hacia Florida. Cuba vive su mayor crisis migratoria de la historia. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022, solo a Estados Unidos llegaron 277.594 cubanos, 760 como un promedio diario. Este éxodo se debe a tres factores fundamentales: la existencia de una crisis sistemática de la sociedad cubana, la falta de libertades para que la gente pueda transformar su realidad y la creación de un puente aéreo entre La Habana y Managua. Es decir, la cosa está mala en Cuba. El régimen no permite modificar el sistema que provoca esta situación y genera una salida para todo lo que puede irse. Esta no es la primera vez que La Habana evade sus crisis internas de esta manera. La primera vez lo hizo en 1965, a través del puerto de Boca de Camarioca salieron 5.000 cubanos. En 1980, el éxodo del Mariel partieron 125.000 y en 1994, con la denominada crisis de los balseros, más de 30.000 personas dejaron la isla. La llamada válvula de escape, abierta por el títere castrista Miguel Díaz-Canel, cuando hizo que Daniel Ortega suprimiera los requisitos de visa para los cubanos en noviembre de 2021, era funcional hasta hace muy poco. Los nacionales de la isla llegaban a Nicaragua, luego a Honduras, después a Guatemala y más tarde a México, para finalmente presentarse en la frontera con Estados Unidos. Allí se entregaban a las autoridades y coronaban. La ruta se complicó con la nueva política migratoria para cubanos, haitianos y nicaragüenses, aprobada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Desde el 5 de enero de 2023, los migrantes de esos países ya no son bienvenidos en la frontera estadounidense. Los que se agenden una cita a través de la aplicación CBP One para entregarse serán devueltos de manera inmediata si son detectados en territorio de Estados Unidos. Esta política ya se había ensayado con migrantes venezolanos desde el 12 de octubre pasado y provocó la desaparición de más del 90% del flujo migratorio que llegaba desde ese país. Es decir, la ruta migratoria a través de Centroamérica ya no garantiza a los cubanos cumplir el sueño americano. Como la crisis económica continúa, la gente no dejará de buscar la única salida que prácticamente le queda: dejar la isla como sea. Para unir trozos de madera, zinc, poliéster, los cubanos no necesitan un pasaje de avión, un patrocinador o descargar cierta aplicación. Jugarse la vida en el mar es algo que los cubanos han hecho varias veces en las crisis migratorias anteriormente citadas. Estados Unidos conoce esta situación y se prepara para el incremento del ya enorme flujo de balseros por el estrecho de la Florida. La Guardia Costera de Estados Unidos señaló que entre el 1 de octubre de 2022 y el 6 de enero de 2023 interceptó a 4.915 cubanos en el mar, un promedio de 50 diario. Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, CBP, entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2022 llegaron 2.014 migrantes cubanos a Estados Unidos por el estado de Florida, un promedio de 33 al día, es decir, que en solo 2 meses arribaron a Florida el 65% de los cubanos 12 meses anteriores, 3.064. Si sumamos estos promedios diarios, podemos concluir que más de 80 cubanos se están lanzando al mar cada día para llegar a Estados Unidos. Este cotejo excluiría a los balseros que terminan en Bahamas o México y a los que salen de la costa sur de Cuba hacia Islas Caimán. De mantener esa cantidad de balseros saliendo de Cuba cada día, en 2023 más de 29.000 cubanos podrían echarse al mar. En cuanto se publicó el cambio en la política migratoria, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ofreció una entrevista al medio La Voz de América. Ahí advirtió que sería un grave error que la gente lo hiciera. Llegar por mar a Estados Unidos, estamos observando muy de cerca, no tendrán éxito, ejerceremos nuestras autoridades legales.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.